El imperio ruso era una monarquía absoluta, el zar era Nicolás II. La mayoría de la población era rural. Los mujiks eran los campesinos pobres. Y los kulaks campesinos más ricos se convirtieron en la burguesía rural. La emigración a las ciudades favoreció el desarrollo industrial. El descontento popular provocó revueltas, movimientos de oposición al zar. La oposición fue impulsada por la inteligencia, grupos de intelectuales y estudiantes. Los populistas defendían los intereses del pueblo con acción terrorista. Los resultados nulos obtenidos con la violencia condujo a la aparición de partidos políticos. El Partido Social Revolucionario liderado por Kerensky tenía una corriente social moderada y quería dotar a Rusia de parlamento. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que acabó dividiéndose en los mencheviques eran moderados y querían una revolución liberal encabezada por los burgueses. Los bolcheviques liderados por Lenin creían que el proletariado y los campesinos debían asumir el papel dirigente de la revolución. La humillante derrota ante Japón manifestó la debilidad de Rusia y del poder del zar. La guerra agravó la crisis. El detonante de la revolución fue la dura represión del ejército contra una multitud de manifestantes. Este día se conoce como el Domingo Sangriento, que provocó más huelgas. Los campesinos se sublevaron y reivindicaron la propiedad de las tierras. Aparecieron los soviets, representantes de los obreros, soldados y campesinos, organizaban las huelgas. El primer soviet fue dirigido por Trotsky. El zar realizó una serie de concesiones. Se creó una asamblea legislativa llamada la Duma. Se reconocieron algunas libertades civiles. Y se amplió el derecho a voto. Estas medidas acabaron con las huelgas, pero la Duma tenía poco poder. El zar siguió gobernando y los líderes sindicales y políticos fueron perseguidos. La revolución de 1917. Nicolás II tomó la decisión de participar en la guerra mundial. La entrada de Rusia volvió a las dificultades económicas. La movilización de campesinos estancó la agricultura y dejó a las ciudades. Generalizaron el hambre y la miseria. Las tropas rusas empezaron a sufrir derrotas, los soldados desmoralizados por las pérdidas humanas, la mala alimentación y la falta de armas. La revolución moderada de febrero. Nicolás II se vio obligado a abdicar, dejando el poder en manos de un gobierno provisional. Rusia se convirtió en una república. El gobierno decretó la amnistía política, los derechos sindicales y las libertades individuales. Obreros y soldados crearon el Soviet de Obreros y Soldados de Petrogrado. La Revolución de Octubre, una revolución socialista. La agitación social contra la política gubernamental resurgió con fuerza. Los bolcheviques se pusieron al frente de las masas populares. Lenin publicó las tesis de abril. El presidente del gobierno provisional pasó a ser el socialista moderado Kerensky. En agosto hubo un golpe de Estado. El golpe de Estado fracasó gracias a la intervención de los soviets. Lenin junto a Trotsky se puso al frente de los bolcheviques y planificaron su insurrección. El primer gobierno bolchevique. El primer gobierno obrero, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin y formado por Trotsky y Stalin.
Las primeras medidas del nuevo gobierno fueron decreto sobre la paz, decreto sobre la tierra, decreto sobre las empresas industriales y decreto de las nacionalidades. Los bolcheviques se enfrentaron a una guerra civil, instauraron el comunismo de guerra y la política económica. La firma del Tratado de Brest-Litovsk con Alemania no significó la paz. Los zaristas y liberales constituyeron el Ejército Blanco, así se inició la guerra civil. El gobierno bolchevique organizó el Ejército Rojo. La centralización del poder de los bolcheviques suprimió la democracia. El comunismo de guerra impone las fuerzas contrarrevolucionarias, nacionalizó las industrias, requisó los productos agrarios y monopolizó el comercio de cereales. Se creó la Tercera Internacional con el objetivo de impulsar el movimiento obrero tras la guerra. La Tercera Internacional tuvo dos tendencias: la socialista, que defendía el sistema capitalista, y la comunista, que era partidaria de la revolución armada. En 1921 acabó la guerra civil y fracasó el comunismo de guerra. Lenin propuso que corrigiera los desajustes provocados por el comunismo. Aprobó una nueva política económica, sus objetivos eran atraer a los campesinos hacia las ideas revolucionarias, recuperar los niveles de producción agraria. Trotsky, organizador del Imperio Rojo, defendió la idea de extender la revolución socialista fuera de Rusia. Stalin no admitía debates internos y prefería asentar la revolución en Rusia. La imposición de Stalin inició una larga etapa, el stalinicismo. Stalin promovió la idea de la planificación económica. Se creó el Gosplan, que diseñaba y preparaba los planes quinquenales. El primer plan quinquenal quería lograr la autosuficiencia económica, mediante industrialización. El sector industrial dio prioridad a la industria pesada. El segundo plan quinquenal favoreció la producción de energía, la industria ligera y los bienes de consumo. El tercer plan quinquenal fue interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, se orientaron al conflicto bélico. Los éxitos de la planificación convirtió a Rusia en una potencia económica. Con Stalin había una dictadura. Entre 1936 y 1939 ordenó masivas purgas. Rusia sufrió profundos cambios en su estructura económica y pasó a ser un país industrializado. El escaso progreso en la agricultura, los gastos en armamentos, el bajo nivel de vida y la falta de libertad fueron los aspectos más negativos. Fin.